Buenas tardes, mi nombre es Jamie Jimena Jiménez Carpio, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación voy a hablar sobre el método de nodos. Vamos a explicar el método de los nodos en el cual se analiza una estructura dada por el ejercicio colaborativo, que sería la estructura tipo Howe, en el cual vamos a analizarla por el método de los nodos y vamos a determinar las fuerzas internas de cada elemento. Para poder realizar este cálculo vamos a hablar sobre lo que es el sistema de los nodos. El método de los nodos o método de los nudos consiste en el planteamiento de equilibrio mecánico de cada uno de los nodos o nudos de una armadura simple. Un nodo es cada uno de los puntos donde concurren dos o más barras. El equilibrio global de la estructura implica que el equilibrio local de cada uno de los nodos. Fuerzas internas. Las fuerzas internas son aquellas que mantienen unidas las partículas que lo conforman. Si está constituido en una estructura por varias partes, las fuerzas que mantienen unidas a dichas partes también se definen como fuerzas internas. Un claro ejemplo de un camión donde tenemos el peso, la fuerza de peso, la reacción de las llantas y la fuerza de empuje. Ahora vamos a explicar un breve análisis de cómo se va a analizar cada nodo de la estructura. Tenemos un ejemplo del libro guía de Beer donde tenemos un nodo y en el cual tenemos un elemento AC y un elemento AD, en el cual hay unas fuerzas internas. En este caso le llamaremos RAC y acá FAD, y la reacción en el punto A. Si podemos observar esta fuerza, la podemos trasladar y podemos analizar vectorial cola y cabeza, que sería una fuerza de reacción, una fuerza resultante. Lo mismo sería para el nodo D, el nodo C. Esto es un ejemplo de cómo se hace el análisis, donde se puede de forma vectorial. En este caso lo vamos a hacer de forma analítica, en el cual vamos a ejercer una convención y decimos que todas las fuerzas horizontales hacia la derecha son positivas y todas las fuerzas hacia arriba verticales son positivas. Entonces, al hallar primero las reacciones en la estructura, en el cual vemos que tenemos un apoyo y un patín, entonces sabemos que en el apoyo van a existir dos reacciones, una en X y una en Y otra, y en el patín va a haber solo una sola reacción, en Y. Entonces, en estos puntos vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X. Vemos la única fuerza que actúa, la reacción de X en A. La reacción de A en X es igual a 0, porque hay otra fuerza en X, como la estructura debe estar en equilibrio, no en movimiento, por eso se dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y, las cuales tenemos hacia abajo las de 1.75 por 2, porque son dos fuerzas en cada nodo. Se va a sentir una de 3.5. Ese lo vamos a multiplicar por 5, ya que son 5 fuerzas, más las reacciones, una reacción en A y otra en G. Como no sabemos hasta dónde van, colocamos positivo, y como tenemos una ecuación con dos incógnitas, debemos recurrir a otra ecuación en la cual vamos a aplicar sumatoria de momentos. En este caso vamos a hacer sumatoria de momentos en A, donde se coloca el sistema de referencia y decimos que la estructura va a rotar. Entonces, como va a rotar, se eliminan las fuerzas que están en este punto, ya que no hay distancia y el concepto dice que momento es igual a la fuerza por distancia, y como lo que está allí es 0, se anula esta fuerza que no me daría momento. ¿Qué fuerza me daría momento? Esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza. Y cada fuerza se multiplica por su distancia perpendicular. Entonces, aquí daría 3.5
por 2, 3.5 por 3, 3.5 por 4. Luego, teniendo este sistema de ecuaciones de 2 por 2, podemos obtener únicamente la reacción en G, ya que la reacción en G es la única incógnita que tenemos en momentos. Luego de tener la reacción en G, reemplazamos en la ecuación de sumatoria de fuerzas y despejamos reacción en A, el cual el valor también sería igual. Se puede decir que son iguales porque la estructura es simétrica y hay fuerzas también hacia abajo actuando en ella. Por lo tanto, para contrarrestar este peso, hay que ponerle una fuerza arriba, ahí y ahí, y la estructura está en equilibrio. Ahora vamos a proceder al cálculo de fuerzas internas. Nos dice la teoría que para poder analizar y aplicar el método de los nodos máximo podemos tener dos incógnitas en ese nodo. Si no podemos analizar por ese método, entonces vamos a empezar en orden. En este caso vamos a analizar las fuerzas internas solamente de la parte izquierda de la estructura, ya que como es simétrica, o sea que el valor que vamos a obtener de fuerzas, por ejemplo, del elemento AB, va a ser la misma fuerza, o sea, en el elemento FG. Y a partir de ese método de los nodos, también vamos a saber si el elemento está sometido a la tensión o a la compresión. Entonces, vamos a analizar el nodo A y vamos a obtener una fuerza hacia abajo de 1.75 y vamos a obtener una fuerza AB y vamos a obtener una fuerza de AL y la fuerza de reacción ya encontrada, que sería AY. Entonces, aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y y la fuerza que tenemos en Y actuando, que sería de la de 1.75 y la reacción, pero también tenemos una fuerza en Y que sería AB para un componente en Y, porque esta fuerza está con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, en el cual se sabe que tiene una componente tanto en Y como en X, como nos dice sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, nuestra componente en Y sería el ángulo, recordando que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, por eso ponemos AB, que sería la fuerza AB por el seno de 30, igual a 0. Con esta ecuación despejamos AB y encontramos que es menos 17,50 kilonewton. El signo negativo nos indica que el elemento está a compresión. Luego aplicamos sumatoria de fuerzas en X y la fuerza en X sería AL. En este caso, el signo puede ser positivo o negativo porque no sabíamos hacia dónde va, pero ya sabemos porque está en compresión. Quiere decir que el elemento más o menos en este caso sería la componente en X del elemento, sería coseno del ángulo de 30, entonces despejamos a L, por lo tanto a L sería 15,1554 kilonewton y positivo indica que el elemento está en tensión. Así analizaríamos lo que es cada nodo. Por ejemplo, nodo L, aplicaríamos sumatoria de fuerzas en Y, la única fuerza que está en L, por lo tanto L vale 0 y cuando un elemento vale 0 se dice que es un elemento de amarre. Aplicamos sumatoria de fuerzas y tenemos a L ya encontrado en el nodo anterior. Por eso toca ir nodo por nodo y vamos obteniendo menos incógnitas donde LK vale 15,554 kilonewton. Vale lo mismo que AL y se encuentra a tensión. Así analizaremos lo que es el nodo B, donde observamos que vamos a tener una incógnita LB, donde la incógnita ya fue encontrada en el anterior nodo, el elemento es vertical y siempre van a sentir una fuerza en cero. Entonces vamos a tener dos incógnitas BK, BC, aplicando sumatoria de fuerzas en X y Y. Vamos a encontrar los valores de BK y BC y decimos que BK equivale a menos 3,5 kilonewton, que también está a compresión. Así haríamos para el nodo K
con el nodo C y por último con el nodo D. Y así obtendríamos los valores de cada elemento. Esos valores los vamos a insertar en una tabla que se llama tabla de resultados, donde vamos a tener los nodos gemelos, las fuerzas en kilonewton y la tensión o compresión. Entonces, por ejemplo, AB y FG sienten la misma fuerza y equivale a menos 17,50 kilonewton y se encuentra a compresión. Aquí sería para AL y HG, como es positivo, decimos que es tensión. LB y HF equivale a 0. Entonces sería un elemento de amarre y los demás como lo indica la tabla. Gracias.